El misterioso fenómeno de los estigmas. 6 cosas que probablemente no conozcas. Los estigmas son uno de los fenómenos más extraños en la Iglesia Católica en los últimos siglos. Si aún no lo sabes, los estigmas son un fenómeno sobrenatural en el que las heridas de Cristo por su pasión y muerte aparecen milagrosamente en el cuerpo de una persona. Algunos santos también han sufrido lo que se llama estigmas invisibles, en los que sienten los sufrimientos de Cristo pero sin las marcas corporales. ¿Cómo deberíamos pararnos los católicos frente a estos fenómenos? Aquí hay 6 cosas que quizá no sabías sobre los estigmas. 1. Los primeros estigmas se remontan al siglo XIII. No se conocen relatos de estigmas antes de que San Francisco de Asís los recibiera en el siglo XIII. Puedes leer la increíble descripción de sus estigmas de su primera biografía. Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, nadie había oído hablar de los estigmas, y ahora es algo que mucha gente dice experimentar, lo que nos lleva al siguiente punto. 2. Cientos de personas han reclamado tener las heridas de Cristo desde entonces. Aunque no hay casos conocidos de estigmas antes de San Francisco de Asís en el siglo XIII, desde entonces ha habido cientos de personas que han afirmado haber recibido estigmas milagrosamente. Es difícil entender por qué Dios puede comenzar a actuar de una manera nueva, y algunas personas toman este hecho como un argumento en contra del carácter sobrenatural de al menos la mayoría de los estigmas, viendo la mayoría como imitadores en lugar de milagros. 3. Al menos un estigmatista admitió haberlo fingido. Y así, al menos un estigmatismo significativo admitió públicamente que fingía. Magdalena de la Cruz era una monja franciscana en España en el siglo XVI que durante años afirmó haber recibido estigmas milagrosamente. Era famosa y ampliamente considerada como una santa viviente, aunque San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la veía con recelo. Sin embargo, al final de su vida, después de enfermarse, admitió que sus estigmas eran falsos. Fue juzgada y declarada culpable por la Inquisición, que la sentenció a penitencia por el resto de su vida en un convento. 4. Alrededor del 85% de los estigmatistas han sido mujeres. Este número puede estar un poco anticuado. Es difícil encontrar estadísticas actualizadas sobre este tipo de cosas, pero según un estudio realizado a principios del siglo XX, de 321 estigmatistas conocidos del siglo XIII hasta entonces, solo 41 de ellos habían sido hombres. Aún así, algunos de los casos más famosos han sido hombres, como San Francisco de Asís y San Padre Pío. 5. San Padre Pío tuvo estigmas durante 50 años y fue estudiado por varios médicos. Probablemente el caso moderno más famoso de estigmas y uno que pudo ser examinado a la luz de la ciencia moderna fue el estigma de San Padre Pío. Lo recibió por primera vez cuando era joven en 1911, a la edad de 24 años. La noticia comenzó a difundirse en todo el mundo sobre su condición en 1919. Desde la década de 1920 hasta la década de 1950, múltiples grupos de médicos y científicos examinaron y estudiaron sus heridas, con diferentes conclusiones. Si bien todos estuvieron de acuerdo en que las heridas eran reales, no pudieron determinar de manera concluyente si eran milagrosas, naturales o simplemente autoinfligidas. Sin embargo, la Iglesia estaba suficientemente satisfecha con la evidencia de que el Padre Pío era honesto, de que el Papa San Juan Pablo II lo canonizó en 2002. 6. Santa Catalina de Siena tenía heridas invisibles. La famosa santa del siglo XIV recibió por primera vez los estigmas visibles normales cuando tenía 28 años, pero humildemente no quería llamar la atención, por lo que solicitó que Dios quitara las heridas físicas mientras mantenía el mismo sufrimiento físico. Según los informes, otros santos también han hecho esto. ¿Qué opinas de los estigmas? Háganos saber en los comentarios. Y hasta aquí este vídeo sobre el misterioso fenómeno de los estigmas. 6 cosas que probablemente no conozcas. Si te ha gustado este vídeo,
te pedimos por favor que des like y que dejes tu comentario. También te pido que lo compartas en redes sociales y que te suscribas a nuestro canal si todavía no estás suscrito. También te pido que te hagas miembro de Tecton para apoyar este canal. Es muy sencillo, simplemente tienes que darle al botón que aparece debajo de este vídeo que pone unirse. Muchas gracias y que Dios te bendiga.